Ok, Shabbat Shalom. Buenas noches a todos. Gracias a los que están aquí presentes, los que están conectados por el internet, por Zoom, por Facebook. Shabbat Shalom a todos. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamid en Brandon, Florida. Así que si usted está cerquita por ahí en Brandon, son bienvenidos. Estamos en la 1314 East Lumsden Road de Brandon. Aquí en la orden, los viernes por la noche tenemos servicio de Shabbat a las 7. Tenemos alabanza y luego tenemos la porción de la Torah. Y comenzando el 1 de enero, Dios mediante, vamos a tener servicio en español los sábados por la tarde, que va a ser el servicio de Minja. Minja son las oraciones de por la tarde. Así que vamos a hacer las oraciones de Minja del Shabbat y luego vamos a tener oportunidad de estudiar los profetas o los escritos apostólicos asociados con la porción de la Torah de la noche anterior, porque siempre nos quedamos cortos de tiempo y casi nunca tenemos la oportunidad de estudiar las Haftarah o las porciones relacionadas con la Torah del Brit Hadashah. Y luego tendremos, dependiendo de la hora que sea, pues entonces también cejaremos el Shabbat con Havdalah y después tendremos un tiempito para compartir, comer, como siempre se come. No bebemos, pero comemos. Así que, Dios mediante, esos son los planes, si el Señor así lo permite. Comenzando el 1 de enero a la 1 de la tarde estaremos aquí los sábados. El que pueda venir, bienvenido. No va a ser transmitido por Zoom para obligarlo a que vengan. Así que lo siento mucho por aquellos de ustedes que no están cerquita, pero es que lamentablemente la gente está muy cómoda. Muy cómoda. Y no es tiempo de estar cómodo, es tiempo de estar en movimiento, en acción para Hashem, porque las cosas cada día se ponen un poquito más difíciles y nosotros somos esa luz, esa representación del Mashiach y de Hashem, que tenemos que estar listos para cualquier cosa que suceda. Por lo tanto, tenemos que estar llenos de su palabra, de su entendimiento, de su Espíritu Santo y sobre todo entendiendo el convenio, el pacto con el Padre. Así que esta noche es la última porción del libro de Bereshit, de Génesis. Así que con esto terminamos el libro de Bereshit y ya el próximo Shabbat se comienza con el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Así que se va a poner, como decía en Puerto Rico, más mejor. La porción de esta noche se llama Vayehi, que significa y él vivió, que se encuentra en Génesis capítulo 47, del verso 28 al capítulo 50, verso 26. Pero antes de comenzar a leer la Torah, vamos a hacer la bendición que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Así que recuerden que la vez pasada quedamos en que José se reveló a sus hermanos, manda a pedir su familia a Jacob y todos vienen a Egipto y José le presenta a los hermanos a Faraón y una serie de cosas. Entonces hemos llegado a que ya es el tiempo de que Jacob va a ser devuelto a su creador. Así que vayamos a Génesis capítulo 48, verso 28, que dice así: y vivió Vayehi Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Por qué 17? Recuerden que cuando a José lo vendieron para Egipto, tenía 17 años. Y el número 17 hemos dicho que tiene el valor numérico, es el valor numérico de la palabra Tov, o la gematria de la palabra Tov, que significa que está completo, que tiene todo lo necesario para cumplir el propósito, el rol y la función del individuo. En este caso, esos 17 años le está dejando saber a nosotros que Jacob, esos 17 años que vivió en Egipto, fueron quizás los mejores de su vida,
porque al fin está de nuevo con su hijo amado y tiene a todos sus hijos, todos sus nietos, nietas, toda la familia con él. Y fue llevado a un lugar que era el mejor lugar de Egipto. Por lo tanto, Hashem lo bendijo con buenos años al final y llega a tener los 147. Y dice, verso 29, y llegaron los días de Israel. Siempre miren el cambio de nombre. Pasa de Jacob, ahora es Israel. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. En el hebreo es Gesed y Emet. ¿Y por qué debajo del muslo? Porque era una forma tradicional, costumbre de ese tiempo para hacer un juramento. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Se inclinó, muchos dan a entender que él se inclina hacia José. Recuerda que en el segundo sueño que José tiene, él ve a su padre y a su madre, a sus hermanos, inclinándose a él. Así que esto quizás es el cumplimiento de ese sueño. Por lo tanto, en el capítulo 48 dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Porque recuerden que era la costumbre y debe ser costumbre de que los padres antes de morir bendicen a sus hijos. ¿Okay? Quizás no saben exactamente el día que van a morir, pero más o menos tienen una idea. Entonces reúnen a todos sus hijos y le dan una bendición. Para este tiempo, la costumbre se entendía que la bendición de un padre en el momento en que está por fallecer era bien importante. La bendición, es más, no tan solo la bendición, si también salió una maldición de la boca de su padre a sus hijos, era importante porque son palabras últimas y tienen peso. Pero aquí Jacob lo que va a decir son palabras proféticas, porque no está hablando por medio de Hashem, sino son palabras de él, pero él como padre conoce a sus hijos y tiene un sentir del destino de ellos. Por lo tanto, lo que va a hablar va a tener mucha relación con el futuro, con el destino de las tribus. Verso 3, y dijo a José, el Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Aquí estas palabras son bien importantes, porque el término adopción, aunque nunca se menciona en la Torá, en las escrituras hebreas, es implicado por el lenguaje. Y este es un lenguaje que era conocido en el antiguo Medio Oriente cuando se hacían adopciones. Lógico, la adopción de aquel tiempo algunas veces era porque carecían de hijos. Y recuerden que para este tiempo tener un hijo era bien importante por la cuestión de la herencia, tener a quien dejarle su herencia. Por ejemplo, en el caso de Abraham y de Sara, Abraham ya tenía en mente a Eliezer, su siervo, para darle su herencia porque no habían tenido hijos. O sea, aunque no lo diga directamente, Eliezer había sido adoptado por Abraham para poderle entregarle su herencia. Entonces, hay 4 cláusulas en términos de adopción que eran conocidas en el antiguo Medio Oriente. Número 1, la persona tenía que decir los nombres del hijo o de los hijos o de las personas que van a ser adoptadas y decir míos son, como él dice aquí, Efraín y Manasés míos son. Y recuerden que esto está haciendo, a pesar de que no lo dicen, pero estoy segura que José vino con personas oficiales de él que están dentro del cuarto y son testigos de lo que está diciendo Jacob. Primero, que míos son. Número 2, cuando él dice como Rubén y Simeón,
Recuerden que Rubén y Simeón son los hijos de Lea. Otra cosa que tenía que hacer era darle igualdad, estatus igual a los hijos de su primera esposa. O sea, que número 1, decir que son míos. Número 2, decir que son como los hijos de su primera esposa. Aquí no se está deshaciendo de Rubén y de Simeón, no le está quitando su lugar, sino que está enfatizando que Manasés y Efraín va a tener el mismo nivel como si fueran hijos naturales de su primera esposa. ¿Cuál fue la primera esposa de Jacob? Lea. Por lo tanto, Rubén y Simeón son hijos de Lea. Número 3, él vuelve y repite, serán míos. Tercera cláusula, la cuarta, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por lo tanto, tiene que ponerle el nombre de Jacob sobre sus hijos, esos hijos que está adoptando. Así que de nuevo, número 1 tiene que decir que son míos. Número 2, tiene que darle el mismo estatus igual que los hijos de su primera esposa. Número 3, tienen que tener la igualdad como si fueran hijos naturales. Y número 4, que tienen que tener el nombre de Jacob sobre ellos. En este caso, el nombre, aquí no está hablando Jacob, está diciendo Israel. Por lo tanto, ellos van a tener igual porción de herencia como el resto de las tribus, Manasés y Efraín. Recuerden también que Efraín y Manasés eran hijos de una mujer egipcia. Por lo tanto, hoy día, el judío, hoy día en Israel no lo hubieran aceptado como un judíos porque se dejan llevar por la madre. Hoy día hacen la línea de la madre para reconocerlos como judíos. Para este tiempo es la línea patriarcal del padre. Por lo tanto, ya Manasés y Efraín quedan como hijos naturales y él los adopta. Y eso es bien importante porque la adopción, como dije, era porque o no tenían hijos y adoptaban a veces un siervo, un esclavo, o las concubinas tenían hijos, entonces adoptaban los hijos de esa concubina como si fueran de ellos. Muchas de las adopciones que se hacían en el antiguo Medio Oriente era por cuestión social, como de familia, cuestión política, cuestión de herencia, y el problema es que a veces si tenían algo que no querían deshacerse, algún terreno, alguna propiedad, adoptaban a alguien y después que ellos obtenían de nuevo esa propiedad o lo que fuera, después sacaban a la persona de la adopción, lo dejaban ir. Hoy día legalmente una persona que adopta a otro no puede dejar de ser, o sea, echarlo afuera de la familia. Otra cosa que cuando las personas eran adoptadas se entendía que la familia original ya no importa en el sentido de que la lealtad y fidelidad de esa nueva familia, esa persona adoptada es para con esa nueva familia. Por eso Yeshua decía que el que me siga a mí tiene que olvidarse de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno es adoptado en el reino, ya nuestro Padre no es nuestro Padre natural, sino el Padre celestial. Y por lo tanto tenemos que vivir una vida que sea conforme a lo que dice el Padre celestial. Y si quieren entrar un poquito más en detalles de adopción, yo les recomiendo que vean la clase de estudio que dio Rico el miércoles pasado en Roca Eterna, Vallejí, donde él entra con más detalles sobre adopción, porque eso es bien importante, porque si entendemos esto aquí, entendemos cuando Pablo habla sobre el término adopción. Recuerden que el término adopción no existe en la Biblia, no es un término conocido. Es más, si usted va hoy en día a Israel, y aunque nosotros decimos que visitamos orfelinatos, realmente no son orfelinatos, porque nadie es un adoptado, nadie es un huérfano. Simplemente son niños que son sacados de su familia por alguna situación que sus padres no pueden atenderlo, son llevados a una casa, a un hogar, y son cuidados, son criados, se les da todo lo que necesitan. Si en un momento dado los padres pueden volver a atender a ese niño, se le devuelve a su familia. Pero en sí el término de huérfano o el término de adoptar no existe en Israel aún hoy día. De haber alguna adopción como tal, tiene que ser unos recursos legales y papeleo y cosas, porque eso no se ve en Israel. ¿Okay? Porque siempre se considera que ese niño le pertenece a su familia y se trata lo más posible de devolver ese niño a una familia. Lógico, aquí en este caso,
Efraín y Manasés no son chiquillos, son ya jóvenes, quizás 18, 20, 21 años. Por lo tanto, no son niños, ya son adultos jóvenes. Y dice en el verso 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Me está gracioso porque estaba leyendo un comentario y ellos, la forma que explicaron ese verso, porque si está hablando de Efraín y de Manasés, que lo está adoptando, porque entonces le pregunta quiénes son. Y un comentario decía que era quizás estaba medio confundido, como estaba tan viejo, quizás tenía un poquito de Alzheimer o algo así. Pero quizás podemos entender que nada en la palabra está de más. O sea, ninguna pregunta están de más. Todo tiene un propósito. O sea, él quiere saber realmente quiénes son ellos como individuos, como personas. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Recuerden que su padre Isaac tenía el mismo problema. No podía ver, estaba ciego. Entonces, aunque él no está completamente ciego, pero tenía dificultad viendo. Y les dijo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas. Otra cosa que cuando habla de entre las rodillas, muchas veces tiene que ver con adopción. No lo dice directamente, pero cuando los hijos dice que están en sus rodillas, como luego ya al final vamos a ver que José tiene los nietos de Manasés en sus rodillas, una forma de decir que lo está adoptando. Pero aquí él lo está sacando de sí porque ya han sido adoptados por Jacob. Y dice, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha. Recuerden que la mano derecha es la mano que se usa para bendecir y dar posición y dar autoridad. Aunque la intención de José es que al poner a Efraín a su derecha, que cuando queda a la izquierda de Jacob, pensando que la izquierda de Jacob va a estar sobre la cabeza de Efraín, pero él, José, lo pone a su derecha. ¿Okay? Lo pone a su derecha y dice, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Recuerden que la mano derecha es la mano para bendecir. La mano para bendecir porque es la mano de autoridad, es la mano de poder, es la mano que representa rectitud, justicia. Y dice, y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Como le pasó a él, Jacob era el menor. Sin embargo, ¿quién recibió la bendición? Jacob. Entonces aquí también, no sé por qué el Señor tiende a favorecer siempre al más chiquito, al menor. ¿Por qué? Porque usualmente no es lo que se espera. Y ustedes saben que al Señor le gusta hacer las cosas a su manera. Y todo tiene un sentido. Por lo tanto, dice que puso su mano derecha sobre el menor. Y entonces, verso 15 dice, y bendijo a José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el mensajero. Recuerden que la palabra ángel no debiera ser sino mensajero. Y cuando está así con la letra grande, ese mensajero no es otra cosa que es lo que se llama Sar Hapanim, príncipe de la presencia, el Memra, el Logos, el Verbo. Que a ese entonces no se llama Yeshua, porque esa no es su función en ese momento, sino ser el mensajero de la presencia, el mensajero del pacto, que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Ese término de multiplicarse ahí en el hebreo es dagu, que contiene la palabra dag, que es un pez. Por lo tanto, que se multipliquen como peces en el mar. Ustedes saben que los peces se multiplican. Cuando dicen multiplicarse, le ganan a los conejos. Por lo tanto, no tan solo eso, si miran un poquito más allá, la palabra peces, ¿a quién escogió Yeshua? A pescadores, a pescadores. Por lo tanto, todo está entrelazado. Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, aunque estoy ciego, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. En el hebreo es Melo Hagoim, multitud de naciones, o sea, lleno de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y ustedes saben que esa es una de las bendiciones que hacen todos los Shabbat, todos los viernes, los padres sobre sus hijos varones, que sean como Efraín y como Manasés. Y para que las niñas no se queden atrás, las bendicen como si fueran Sara, Raquel, Rebeca y Lea. Verso 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aunque dice amorreo, aquí se usa un término general del cananeo. Y cuando dice que es un terreno que él tomó con su espada y con su arco, está haciendo referencia a Shechem o a Siquem. Recuerden cuando el revolú con Dina, él compró terreno ahí, él compró tierra. ¿Y por qué le da esa tierra adicional a José? Porque es el primogénito que lleva la doble bendición. Capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros o en los últimos tiempos. De nuevo, recuerden que no son palabras proféticas, porque él no está diciendo: Hashem me dijo que les dijera esto a ustedes. Pero sí tiene inspiración de parte del Espíritu Santo y él conoce a sus hijos y sabe del destino que Hashem tiene planificado para ellos. Verso 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Él mismo se llama los dos nombres. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Recuerden el asunto con Bilha. Por lo tanto, siendo primogénito de lo alto, bajó. Perdió su primogenitura, el ser el principal. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Recuerden que fue Simeón y Leví los que acabaron con Siquem cuando el asunto de Dina. ¿Okay? Por lo tanto, los nombra juntos. Verso 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjertaron toros. En otras palabras, uno de los comentaristas dicen que no tan solo se fueron y mataron a todos los varones, sino que también siguieron matando y mataron a los animales sin tener culpa. O sea, era tanto el coraje. Entonces él dice: yo no quiero estar en ese coraje, yo no quiero ser parte de ese tipo de coraje.
Por lo tanto, maldito su furor, no los maldice a ellos, sino maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Recuerden que la tribu de Simeón fue asimilada en Judá y también por otras tribus. Mientras que los levitas no se les dio tierra. Y los levitas tenían sus ciudades, eran 42 ciudades, entonces por lo tanto estaban dispersos por todo Israel. Así que como él dijo, sucedió. Judá, verso 8. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cervix de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. El león para este tiempo simbolizaba realeza, simbolizaba una persona feroz, fuerte, pero más bien un símbolo de un rey. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. O sea, que está dejando saber que el que va a llevar el reinado es Judá. Hasta que venga, aquí dice Silo, pero es Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Aquí hay dos términos. Shiloh se entiende que es un nombre del Mesías, pero también si uno lo mira en el hebreo da a entender a quién se le da tributo. ¿A quién se le lleva tributo? A los reyes. Porque cuando usted reconoce, y aquí quiero hacer una parte, cuando usted reconoce que Hashem es su rey, que usted está en pacto con él, usted tiene que traerle tributo al rey. Esos tributos se llaman diezmo y ofrenda. Si usted no trae sus diezmos y su ofrenda, usted está descartando que realmente Hashem es su rey porque no le está dando tributo. Hoy día no hay templo. Por lo tanto, donde usted se congregue, ahí se lleva el tributo. En agradecimiento, cuando usted no ofrenda ni diezma, usted está siendo un mal agradecido. Porque Hashem es quien lo levanta todos los días. Hashem es quien lo tiene a usted aquí. Hashem es quien le da vida, quien le da todo. Y el único que está pidiendo es un tributo. Por lo tanto, si aquí dice que al rey de Judá hay que llevarle tributo cuando ese templo esté de nuevo en Jerusalén, sus tributos, sus diezmos, sus ofrendas serán para allá. Mientras tanto, se mantiene los lugares que están fuera de Jerusalén para hacer ¿qué? Lo mismo que estamos haciendo aquí. Adorando, exaltando a nuestro rey y manteniendo un lugar donde se puede estudiar su palabra y podemos compartir en unidad. Por lo tanto, Shiloh es tributo al rey, también otro nombre para el Mesías. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. De esto habla Zacarías, en Zacarías 9:9. Es una referencia mesiánica de que el Mesías vendría en un pollino, ¿okay? Que representa humildad. Y cuando dice que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas, las uvas y el vino representan prosperidad, fertilidad, o sea que hay abundancia de todo. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. De nuevo, el vino y la leche representa abundancia, prosperidad, bendición. Verso 13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Y aunque habla de puertos de mar, eran muy buenos me parece que yo era lo que hacían el azul, ay, se me olvidó el nombre del azul. De los Zitzi, el azul que se usaba para los Zitzi. Dice, y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dicen que la tribu de Isaacar se dedicó a estudio de la Torá y que Zabulón les proveía finanzas para que ellos pudieran hacer eso. Y entre las cosas que ellos podían proveerle finanzas era porque trabajaban tiñendo ropa púrpura, el púrpura que se usaba para los zitzi y púrpura que se usaba para realeza. O sea que en esa forma, como comerciantes, ellos proveían para que Isaacar fuera y estudiara la Torah. Es más, dicen que Isaacar, habían en el Sanedrín como unos 200 personas que eran parte del Sanedrín, venían de la tribu de Isaacar.
porque eran personas dedicadas a la Torá y también personas que eran dedicadas a los tiempos, a descifrar los tiempos, los calendarios. Verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y ahí el término Dan juzgará en el hebreo es Dan Yidin. Dan Yadin, que Yadin significa juicio o juzgar. Por lo tanto, haciendo un juego de palabras, porque el nombre de Dan tiene que ver con juicio o con justicia. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí piensan que es una referencia a Sansón, porque Sansón era descendiente de la tribu de Dan. Y ustedes saben que Sansón fue juez de Israel. Tu salvación esperé Hashem. Aquí es el único lugar donde en el hebreo está Yod Hei Vav Hei. Tu salvación esperé, oh Hashem. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Daba a entender que Gad tenía que ver con los ejércitos, con tropas. ¿Perdón? Guerrero. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. También Aser estaba asociado con los olivos, con el aceite, con hacer producir productos deleitosos que eran dados también a los reyes, era de alta calidad. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Se dice que la tribu de Neftalí eran bien veloces, que cuando había que enviar mensajes, enviaban a Neftalí porque corrían como siervas, eran muy ligeros. Es más, cuando se está leyendo sobre Débora, cuando ellos vienen a buscar que van en contra de Sísera, que Barak va a pelear, a quienes envían para dejarles hablar de más tribus que van a ir a guerra contra Sísera, que enviaron a los de Neftalí porque corrían mejor que dice, rama fructífera es José. Ahora comienza a hablar de José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, porque a pesar de que le hicieron tanta injusticia, él teniendo el poder para hacer también lo mismo, no lo hizo. Tenía arco en mano, tenía poder, pero nunca lo usó para vengarse. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Miren los tres nombres que tiene aquí, se le da al soberano rey. Porque recuerden que los reyes llevan muchos nombres. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. En otras palabras, bendiciones por todas partes, cielo, tierra, en su familia, en sus generaciones. Verso 26, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Aquí puede ser que sea una forma indirecta de hablar. Recuerden que en el terreno de Benjamín era que estaba colocado el altar del templo. El altar del templo. Y aquí menciona la mañana y la tarde, que podemos pensar en las ofrendas que se traían al altar. Todo esto fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Y aquí podemos ver que todos los hijos de Israel, todos tenían características, virtudes, tenían defectos, todos eran muy diferentes. Sin embargo, toda esa diversidad Hashem las usa para ser una nación, para ser un solo pueblo, para ser un solo nombre. Porque todos nosotros, aunque seamos diferentes, juntos podemos más que si fuéramos individuos. Porque los talentos, las virtudes, todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que todos tenemos un rol, un propósito y una función, es para ¿qué? Para glorificar y ensalzar el nombre de Hashem y lograr que esta tierra vuelva de nuevo a ser tierra santa, vuelva a ser de nuevo un espacio sagrado para que nuestro rey pueda morar de nuevo con nosotros. El propósito de todo esto es
lograr que este sea el hogar, la casa, el mundo entero de Hashem, para que Hashem vuelva a morar con su pueblo. Verso 29. Le mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Él quiere asegurarse que no lo dejen en Egipto, que lo vuelvan ¿a qué? A la tierra prometida, a la tierra donde están sus padres, a la tierra donde él sabe que volverán todos sus hijos de nuevo. ¿Sí? Capítulo 50. Así que ya Jacob fallece. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Algunos comentarios dicen que quizás no eran médicos como conocemos nosotros, pero que sí eran una secta de sacerdotes de egipcios, sacerdotes de Faraón, que esa era su especialidad. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días. ¿Por qué? Porque el proceso de embalsamar para ese tiempo en Egipto tomaba 40 días. Yo no sé si ustedes saben cuál es el proceso, pero una de las cosas que hacían era que al cuerpo le sacaban todos sus órganos. Y esos órganos los metían en unos jarros con un químico que los secaba, los deshidrataba. Y al cuerpo también le echaban ese químico para deshidratarlo completo. Y le echaban especias, aceite y una serie de cosas, y eso tardaba 40 días. Y una vez que tenían toda esa especie, estaban deshidratados, lo envolvían en lino y a ese lino le echaban una sustancia para preservarlo. ¿Okay? Por eso hoy día, si usted va a algún museo y ve las momias, se puede reconocer todos los detalles de ese individuo. Y una de las cosas que los comentaristas dicen es que el judío no embalsama a sus muertos, ni mucho menos lo hacen cremación. Por lo tanto, ellos, tan pronto una persona muere, son enterrados inmediatamente. ¿Por qué? Porque ellos, como dice la palabra, saliste del polvo, al polvo regresarás. Por lo tanto, aquí entonces, ¿qué está sucediendo? Una de las comentaristas decían que quizás José lo dijo así porque hay algunos midrash que dicen que los justos, cuando mueren, su cuerpo no se descompone. Entonces, al ver que Jacob era justo y su cuerpo no se iba a descomponer, entonces los egipcios quizás lo iban a adorar como un dios y le iban a hacerle idolatría, que sí ni qué. Pues entonces José, para evitar eso, dice: pues vamos a embalsamarlo para que no digan que y lo tomen como idolatría. Otros dicen que él dijo así, pero que realmente no se hizo. Otros dicen que sí lo embalsamaron, porque recuerden que muchos años después, no solamente José, pero Jacob lo van a llevar a Canaán. Y recuerden que no es un día ni 2 días de camino, son meses. Y no tan solo eso, tienen que pasar por un desierto, y yo les aseguro que la temperatura es bastante caliente. Y un cuerpo que no esté preparado para pasar, lo menos que va a pasar es que, ni quiero imaginarme. Horrible, porque esa carne, ese material, ese cuerpo se va deshaciendo, se pudre. Por lo tanto, para poderlo llevar de Egipto a Canaán, tenía que estar en un proceso de embalsamado. Y dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. ¿Por qué 70? Porque eran 40 de embalsamarlo y 30, que era la tradición del luto o de lamentar un muerto. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. ¿Por qué José le deja saber a Faraón que hizo un juramento?
porque así Faraón tiene que dejarlo cumplir porque le hizo un juramento a su padre antes de morir. Recuerden la posición que tenía José, y si lo deja ahí, le pensará quizá no regresa. Por lo tanto, él hace un juramento y se lo deja saber a Faraón para que Faraón lo deje ir. Y dice verso 6. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. O sea, lleva una serie de personas de alto estatus. ¿Por qué? Porque Jacob, siendo padre de José, era una persona en gran estima, era reconocido como un líder, como una persona de gran reputación. Y quizá también para asegurarse de que José regrese. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. De ahí que viene la costumbre que el judío lo que llama Shiva. Shiva son después que la persona es enterrada por 7 días, guardan un luto. Ellos pues se visten de negro, tapan todos los espejos y hacen una serie de costumbres, pero de ahí que proviene que son 7 días de luto. Y viendo los Shiva, del término Sheva, que es 7, Shiva. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham en el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora todavía están pensando, pues como papi no está, ahora José se va a tomar venganza y aprovecharse. O sea que todavía a ellos le queda la espinita de, saben que lo que hicieron fue bien malo. Y piensan que José va a aprovechar que Jacob no está. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, si es cierto o no es cierto, yo no sé, pero le dicen eso así a José. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, porque él dice, también que los he cuidado, que les he dado todo, que no han carecido de nada y todavía desconfían de que mi amor es sincero para con ellos. Entonces llora. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él, todavía se están postrando delante de José. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ellos piensan, pues, para que nos mate, que seamos siervos de él. Y dijeron, y él les respondió a José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, yo no puedo juzgarlo a ustedes, su juicio vendrá. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, dejándole saber, no teman, tranquilo, tranquilo, leal. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Es interesante que en Egipto el vivir 110 años era la edad ideal. Decir que uno había vivido 110 años era la edad perfecta. Sin embargo, en la realidad, los egipcios vivían si acaso 40 o 50 años. No duraban mucho. Por eso recuerden que Faraón lo primero que le pregunta a Jacob es, ¿y cuántos años tú tienes? Porque tenía ya 140 y para ellos 110 era como decir la edad ideal.
Y dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, dando a entender que los adoptó. Recuerden que Efraín y Manasés ya son de Jacob. Entonces él adopta a los hijos de Maquir. Es más adelante estaba leyendo un comentario, no anoté el verso, pero que habla de que Maquir viene a formar también una tribu de las tribus de Israel. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lamentablemente no se ve en español, pero en el hebreo, cuando él dice, Dios ciertamente os visitará, es Pakod Yifkod. Pakod Yifkod, que significa visitando los visitaré. Visitando los visitaré. Y eso es bien importante porque esa es como si fuera una contraseña, porque eso mismo dice Moisés cuando va al pueblo a dejarle saber de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Es más, en Éxodo 3:16, que es fácil recordarlo porque nos recuerda Juan 3:16, en Éxodo 3:16 dice, diciendo Moisés respecto a lo que dice Hashem, Pakod Pakati, Pakod Pakati, yo los he visitado. Y esa visita no es como decir, pues yo voy a casa de Elisa a visitar, nos sentamos a tomar café. Esa visita implica qué te hace falta, qué necesidad tú tienes, qué puedo hacer por ti. Por lo tanto, cuando José le dice que Hashem irá a visitarlo, es porque Hashem va con la intención de saber qué le hace falta, cuál necesidad tiene, qué él puede hacer por ello. Y ustedes saben que esa es la misma razón por la cual Moisés es levantado como líder en Egipto. Por lo tanto, Pakod Yifkod y Pakod Pakati, me salió, tiene que ver con esa visita única de parte de Hashem al pueblo de Israel. Y esa es la contraseña que cuando Moisés habla van a entender, porque es lo mismo que José le dijo a sus hermanos. Dice, verso 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. De nuevo, después de muchos años, casi 200 años después, cuando ellos salen de Egipto, es que se llevan los huesitos de José en un ataúd. Recuerden que al estar embalsamado, él va completito a la tierra de Egipto, básicamente. Por lo tanto, ¿y quién lleva los huesos de José? Moisés. Moisés lleva los huesos de José. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la contraseña del Pakod Pakati. Y la cuestión de ataúd no es costumbre de Israel, pero es una costumbre de Egipto. Es más, ustedes no sé si han visto alguno de Egipto, los sarcófagos bien decorados, con muchos colores, muchos símbolos, porque ellos entendían el que ellos momificaban o embalsamaban a las personas. Ellos decían que una vez preparaban ese cuerpo, pues entonces el alma podía volver a ese cuerpo después de muerto y pasaban entonces tenían, por eso lo enterraban con cosas de su familia, con ropa, con comida, porque decían que esa alma entonces volvía, salía y usaba de todas esas cosas, por eso las pirámides se quedaron con las ganas. Por lo tanto, quiero ir un poquito para atrás con respecto a Efraín, porque cuando Efraín dice que va a ser una multitud de naciones, recuerden que el término Efraín, el nombre Efraín, es usado también para las tribus del norte. Cuando el reino se divide, que tenemos el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte van a ser 10 tribus, son las 10 tribus que se dividen de Judá. Entonces el reino del sur es Judá, que incluye a Benjamín y algunos de los de Simeón. ¿Okay? Pero Simeón realmente es disperso más por entre Judá y las demás tribus. Entonces los demás van a formar el reino del norte o la casa de Israel o Efraín. Cualquiera de esos tres términos hace referencia a las mismas 10 tribus. Y recuerden que el reino del norte es llevado por Asiria, son sacados de Israel y son dispersos. Y esa dispersión de Efraín va a muchas naciones.
Entonces Efraín o las 10 tribus o la casa de Israel es dispersa por todas las naciones y se mezcla con las naciones. Como estaba diciendo en un estudio que hicimos hace poco, no es que Efraín deja de ser, sino que Efraín pierde su identidad y no se reconoce como tal. Pero la tribu de Efraín no se pierde ni la tribu de Efraín deja de ser. La tribu de Efraín no es reemplazada por las naciones, sino que de Efraín, al mezclarse con otras naciones, vienen unos descendientes que provienen de diferentes naciones. Pero Efraín no ha dejado de ser. Porque cuando la gente dice, yo soy Efraín, really, si eres Efraín, estás diciendo que eres Israel. Si eres Israel, estás diciendo que estás en pacto con Hashem. Si estás en pacto con Hashem, estás diciendo que tú haces toda la Torah, que tú estás celebrando todo lo que dice el Padre, que tú estás en convenio con el Eterno, con el Rey, y que tú eres su vasallo, que tú eres su súbdito. Por lo tanto, todos aquellos que andan por ahí, yo soy Efraín. Pues, si eres Efraín, actúa como Efraín. Eres parte de Israel. No puedes decir soy una cosa y hacer otra. Porque aquí a quien se está deshonrando cuando uno dice una cosa así es al Padre. Por lo tanto, Efraín como tribu, como las tribus de Israel, las del norte, no se han perdido. El Señor sabe dónde están. Y cuando Él regrese, los va a reunir a todos y va a poner a cada persona en su tribu, en su lugar. Por lo tanto, ahí terminamos la porción de la Torah. Hello, y tengo aquí a mi amada compañera del Chilingui, a la mujer Elisa. Elisa, vente. Te tengo ya la sillita preparada para tomar una oportunidad para preguntas y comentarios. Y como dije, hay que aprovechar la que está aquí. Tranquilita, cómoda. Déjame poner aquí que yo sé que quieres compartir unas cuantas cositas. Déjame... No. Así que vamos a... Si hay alguna pregunta o algún comentario que alguna de aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿No? Ahí tienen una pregunta. Una pregunta. Dice, ¿mandarían hacer un sarcófago para Jacob al estilo de egipcio? Sí, lo más probable porque están en Egipto y era la costumbre y la tradición y se están siendo embalsamados por ellos mismos, por lo tanto lo más probable es que a Jacob también lo pusieron en un ataúd, un sarcófago, porque recuerden que la trayectoria de Egipto a Canaán es larga, por lo tanto tenían que asegurar que no se fuera a derretir. Aquí entra en juego, en rol la importancia de estudiar egiptología. Yo vi esta mañana y lo estaba buscando en mi teléfono, pero no lo encontré. Mala mía, me perdonan. Cuando yo lo encuentre, yo lo posteo en mi perfil de Facebook para que usted lo pueda ver. Y el de Yeshonen también. Y el de Yeshonen también. El hecho de el proceso de embalsamiento en Egipto, la pastora lo mencionó y yo estaba buscando y no lo encontré. Creo que eran 4 o 5 jarros importantes. Y los órganos principales eran los que se ponían en esos órganos. Y entonces jarros. En los jarritos, esos jarritos tienen un nombre específico, sí, no que por eso no me acuerdo ahora, pero les prometo, familia, que lo voy a buscar y lo voy a postear, porque me llamó la atención. Sí, ¿no? Como dicen en Colombia, unos tarros los ponían y después esos tarros los metían dentro del cuerpo, o sea, sacaban los órganos, los disecaban y después los ponían de nuevo para traer unos jarros, lo más bonito, con muchas pinturitas y cositas. De nuevo, el propósito que ellos entendían que una vez esa alma volvía a ese cuerpo embalsamado y entonces pues, jugaban ahí en la tumba y así no sé qué más. El ciclo de la vida. Entonces en Egipto tenían esta costumbre, si era un oficial o por ejemplo una persona de nobleza, como en este caso se consideraba Jacob, entonces su entierro y las endechas, que son los lamentos. Por eso es que leímos aquí en la porción cuando muere Jacob, que hay una, ¿cómo se dice? Peregrinaje bastante grande
entonces nos da a entender el estatus de honor que el faraón le dio a Jacob por honrar a José. So, indirectamente hicieron esta clase de homenaje a la vida de Jacob por José, porque sabemos que en parashas anteriores el mismo faraón le pide a Jacob que lo bendiga. Entonces era un estatus de honor que un rey pidiera una bendición a una persona común. Y cuando digo común, era una persona que no tenía estatus social dentro. Y extranjero. Entonces cuando vemos esta contraparte aquí en esta porción nos da a entender a nosotros que más adelante en la vida de Jacob su estatus social cambió, su estatus honorario cambió, puesto que estaba directamente relacionado con José. So, a Jacob le dieron un funeral de rey. Sí. Pastor Jesús. Shalom a todos. Amén. Quisiera hacer una consulta. La Torá nos revela de los dos hijos que tuvo José, Manasés y Efraín. Mi pregunta es, ¿José tuvo más hijos? Lo más probable, dicen los comentaristas, pero no se dan los nombres de los demás hijos. Pues porque cuando Jacob le dice, estos son míos, pero todos los demás que tú tengas son tuyos. Pues da a entender que sí, pero no, aparentemente no son tan importantes. Sí, porque no son mencionados y cómo y dónde estos dos hijos, si él tuvo más hijos, ¿dónde entrarían ellos? Esa es una muy buena pregunta porque como no se menciona y entonces vemos que en la generación de Efraín y Manasés vienen entrando en esta misma bendición. Mas, sin embargo, los demás hijos de José, como no se mencionan, no podemos tampoco inventarnos. Sí. Porque lo más probable seguían siendo hijos con su esposa egipcia. Por lo tanto, quizá tenían, no sé. Algún tipo de estatus dentro de su cultura, su sociedad, pero no puedo decir porque no he leído. Amén, muchas gracias. Sí. Que tenía esa interrogante, porque no sé si ellos entrarían dentro de la categoría como pueblo de Israel o ya entrarían ya cuando dice que también extranjeros se anexaron al grupo de Israel cuando salen de Egipto. Cabría esa posibilidad, puesto que acordémonos que ahora que cuando vamos a entrar en la porción de Shemot, nombres, vemos como el desarrollo de Israel dentro de Egipto. Sabemos que Israel también hizo matrimonios de alianza estando cientos de años en la tierra de Egipto. So, podríamos entonces hacer una hipótesis, por decirlo así, poniendo nuestra opinión, y siempre es bueno aclarar esto, que no está escrito en la Torá, sino que puede hacer una opinión y quizá los sabios tengan algún comentario al respecto, pero sabemos que cuando Israel sale o el Eterno da esa visitación especial que la pastora estaba hablando, que da como en la contraseña, como ella dijo, entrando a un futuro en la visitación final que fue Pesaj. En Pesaj, que fueron redimidos y sacados, una multitud de naciones sale con Israel. Son las palabras, podríamos relacionarnos con las palabras del patriarca antes de su muerte, con las palabras de José antes de su muerte, cómo es que todo se relaciona en el plan de redención. Porque sabemos que desde el principio las palabras que Hashem le dio a nuestro avino Abraham fueron claves. Él sí dijo, de tu descendencia, o sea, de la descendencia de nuestro padre Abraham, todas las naciones serían bendecidas e injertadas en el convenio. So, podríamos, por estas palabras, hacer una relación o una deducción en cuanto a lo que usted está hablando. Sí, cuando salieron como parte de Israel. Posible.
Amén, muchas gracias. Shalom. Asignación, Pastor José, Jesús, búscalo. Vamos a hacer asignación y buscarlos todos. Hermana María, Pastora María Román. Shalom, amadas, qué bellas se ven Estamos. las dos. Gracias. Las amo, las quiero ver pronto. La pregunta que estaba haciendo el hermano, cuando yo hacía una observación hoy también para contribuir un poquito, como estamos viendo el aspecto legal del convenio y de primogenitura que le está pasando Jacob a Manasés y Efraín, ellos son los dos mencionados aquí, aunque José tuvo más hijos, porque dice que los hijos heredarán a través de Manasés y Efraín. Esos otros hijos no estaban en este convenio como hijos y primogenitura, si me doy a entender. Porque aquí estamos viendo un acto legal de pasar primogenitura, pasar el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, y pasar la herencia, porque eso es lo que estamos viendo aquí, la herencia, y estamos viendo como un traspaso de herencia y traspaso de nombre. Cuando vemos que mencionan los nombres, yo lo puedo ver de esta manera, como cuando tú haces un traspaso de una casa, las personas que van a tener la casa, los nombres están en el registro, los nombres aparecen. En este momento Jacob los está mencionando a ellos, aunque José tuvo hijos después, pero en la cuestión de traspaso de primogenitura, de herencia y de todo lo que se está haciendo aquí legal y legítimamente, era a Efraín y Manasés. Por eso los nombres de ellos nada más se está mencionando aquí, porque ellos eran los que estaban adquiriendo la herencia, el nombre, el convenio y todo lo que Jacob tenía se lo estaba pasando a ellos como hijos legítimos adoptados. ¿Ves? Creo que para aportarle un poquito al hermano y pues, hacerle un pequeño comentario. Gracias, gracias. Amén. Besos, las amo. ¿Podría yo quizás unirme a las palabras de la pastora María, puesto que en ese momento los únicos hijos que se mencionan es Efraín y Manasés? Quizás después de la muerte de su padre, de Jacob, él tuvo más hijos, porque dice la escritura que vivió hasta los 110 años. Entonces él pudo haber tenido más hijos, pero los hijos de pacto que entraron en el convenio, como dijo la pastora, fue Manasés y Efraín. Gracias. Isa. Yo estoy aquí. Shalom, buenas noches. Buenas noches. Nada más para ahondar un poquito en la pregunta que hizo el pastor Jesús. En Génesis 48:6 dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. A lo que yo entiendo es que ellos recibieron herencia en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, pero no, o sea, por sus nombres que les fueron dados cuando nacieron, sino que fueron injertados en las tribus de Efraín y Manasés. Así lo entiendo yo, no sé si estoy equivocada. Yo como lo entendí es que los otros hijos de José van a heredar conforme a esos hijos que nacen después. O sea, pero de la línea de José con su esposa Asnat. O sea, no con respecto a Israel, sino con respecto al lado de José y su esposa egipcia. O sea, que los que nacieran después, esos hermanos entre ellos iban a recibir una herencia, pero no conjuntamente con la herencia de Efraín y de Manasés o de la tribu. Así lo entendí yo. Porque dice aquí en su herencia, o sea, en la herencia de, aparte de José y su esposa, o sea, en términos quizás de la cultura egipcia, de las costumbres y tradiciones egipcias, ellos iban a recibir una herencia, pero no con Israel, porque lo que específicamente eran para heredar con Israel eran Manasés y Efraín, no los demás. Así lo entendí yo. Yeah. Podríamos estar equivocadas, amada, pero hasta ahora... Sí.
un documento legal. Hoy en día hay beneficiarios, los que están listados en ese beneficiario son los que van a recibir la bendición. Exacto. Los que están fuera de ese formulario no van a recibir la bendición de los que están aquí. Claro, que tal vez la bendición fluya a los demás porque son familiares, pero no están en el documento legal. Lo estoy viendo desde ese punto de vista. Sí, eso me recuerda cuando Abraham le dio herencia a los hijos que tuvo con Ketura, pero fue una herencia, le dio Aparte. algo, pero fue aparte, no incluida con Isaac. Exacto. Que imagino que es lo mismo que pasa aquí con los otros hermanos o con los otros hijos que tiene José, como tú dices, Franklin, no estaban en la lista de beneficiarios, pero reciben algo, pero no igual, la misma lo mismo que los primarios. Ya, la herencia principal. Que la herencia principal, si no son beneficiarios secundarios que reciben pues lo que sobre. Es como cuando tenemos un seguro de vida que generalmente se nos primario. pide que listemos beneficiarios primarios y secundarios, y uno puede hasta dividir el porcentaje de la herencia que nosotros vamos a dejar. Si queremos dejar 75% al beneficiario primario y el resto a los demás. Podríamos interpretarlo de esta forma. Sí. ¿Entendió, hermana Serrano? Sí, gracias. ¿Alguna? Dice, más o menos por eso fue que lo dije, porque yo procesaba casos de seguro de vida. Sí. Si los seguros se tiene un primario o secundario, sí, seguro. Sí. Sí, el pastor José González lo veo que hace sí. así. Pastor José González, necesita quitar el micrófono. Abrir el micrófono. Ahí está. Ok. Shalom. Shalom. Bendiciones. Ahondando un poquito, según la traducción que yo tengo en la Torá, en ese versículo 6 dice, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Bajo el nombre de sus hermanos serán incluidos con respecto a su herencia. De modo que estos tenían que ser incluidos en el pueblo de Israel con la misma herencia. ¿Por qué? Por lo que me está diciendo aquí. Dice, la progenie que te nazca después de ellos será tuya. ¿Sí? Pero los que nacen después... Bajo el nombre de sus hermanos serán incluidos. Sí, pero hermanos que nazcan después, para mí yo entiendo que son los hermanos que nazcan después, todos tendrán esa misma herencia como hermanos después de Efraín y Manasés. Pero podemos ir y venir, discutir un lado y otro, sabremos más adelante cuando lo veamos. Sí, lo que pasa es que yo tengo, con la traducción que yo tengo, lo tomé por ese lado. Sí, se puede tomar por ambos lados, pero sabremos cuando... Ok, gracias. A tu orden. Lili. Gracias. Solamente la primera esposa la podían sepultar junto a los patriarcas, como a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, solamente su primera esposa, porque se nombra que cada uno fue sepultado junto a su primera esposa. Se sepultaba, tengo entendido, me parece que lo leí una vez, que se sepultaba la primera. La primera. Ahora, yo dudo que a Asnat la sepultaron con José. No creo. Aquí, con Jacob solamente fue sepultada Lea. Sí, porque tengo entendido que la costumbre era que la esposa que iba en el mismo sepulcro con su esposo era la primera esposa. Se le daba prioridad a la primera. Y creo que esa misma costumbre está en las demás civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Cuando moría, por ejemplo, un faraón, era la primera esposa. Y entonces, si la primera esposa ya estaba muerta, pues la enterraban junto con ella. Los asiáticos o los orientales, me estoy refiriendo más a los asiáticos, especialmente la nobleza, tienen por costumbre a que cuando moría el emperador, su esposa, enterraban a todos, y sus concubinas tenían que pasar por un ritual que tomaban una copa de veneno para entonces morir y ser enterradas junto con el emperador. Eso era una costumbre en la
costumbre asiática o china o, sí. o japonesa. O sea, toda esta costumbre, pues cuando el emperador moría, acordémonos que el mismo concepto sigue en todas estas civilizaciones. El que estaba en el trono se consideraba como una deidad. Entonces, si esta deidad moría, lo que pertenecía a la deidad, entonces él se lo llevaba. Entonces, pues, sus esposas, sus concubinas tenían que pasar por este ritual y ellas sabían que iban a morir el día del entierro del emperador. Imagínese si Salomón hubiera hecho eso. Tenían que enterrarlo todo Israel. Anyway. Pastor Jesús. Ahora digo yo como dice Rico, oren por mí. Yo gozándome, porque esto es Torá. Lo que estamos haciendo, esto es Torá. Esto es el verdadero estudio de la palabra, detallito por detallito, aquellas cosas que a veces uno leía y que uno no le prestaba atención, pero cuando tú entiendes lo que nos revela, ahí está todo lo que nosotros necesitamos, uno se deleita y de esto se trata, esto es Torá. Shalom. Exacto. Sí, interesante, pastor, de que usted dijo algo clave. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar las porciones y entramos en la vida de Jacob, la parashá comienza no con la vida de Jacob, comienza con la vida de José. Entonces comenzamos a estudiar la familia de Jacob y entramos cuando sale de la casa de opresión, o sea, de la casa de su suegro, y finalmente se establece, comienzan los problemas a surgir en esta casa, pero entonces empieza la vida de José. Y no nos preguntamos por qué en el libro de Génesis termina con el protagonista principal de la historia, José. ¿Por qué? Porque José es una prefigura de Mesías. Exacto. Y todo lo que hizo José en el libro de Bereshit, pastor, si usted le dicen y le preguntan a usted, muéstrame a Mesías en Génesis. Esto es algo que usted lo puede expandir detalle por detalle, hacerlo el paralelismo a la persona que usted le pregunta y decir, aquí está el Mesías, te lo presento. Completo. Mesías ben Yosef, el siervo sufriente. Y es importante que él se asegura como primogénito de la casa de Israel. Fíjese, José, primogénito de la casa de Israel, se encarga de que el pueblo esté en las mejores tierras, los regresa, provee por ellos, levanta su estatus de honor, los presenta al faraón, les da trabajo, oficio, ellos prosperan en una tierra extraña. Se multiplican, ya veremos eso en la próxima parashá. Y entonces, las últimas palabras, como estaba explicando ahorita la pastora, son clave, porque José está profetizando una visitación futura, igual que Yeshua. Exacto. Entonces, cuando alguien le pregunte, pastor, muéstrame a tu Mesías en Génesis, métase por estas porciones de Génesis que está hablando de José, y vaya y compare los paralelismos, y usted mismo se quedará sorprendido. El tema de entronamiento, el tema de adopción, yes, el tema de justicia y bondad, yes, todo eso está, todo. La metodología, miren. Esa es la mía, pero... Yo creo que yo tengo aquí la de Rico, a ver. Sí, yo tengo la de Rico. Rico, te estamos haciendo competencia. Sí. Mire la pastora, mire. ¿Ve? Aquí todo el mundo anda con las dos. Mesías ben Yosef. Ahora vamos a entrar en la liberación. Shemot. Se levanta otro personaje principal, la vida de Moisés, uno de mis personajes favoritos. No, si ustedes están excited, pero les recomiendo por favor que vivan estas porciones. No tan solamente busquen una aplicación espiritual,
sino invierta tiempo en estudio y verá todas las conexiones. Nos estamos aproximando a los ciclos venideros de la fiesta de primavera y esto es ideal que estamos ahora preparándonos para el libro de Shemot, para que lo hagamos nuestra travesía en este tiempo que nos ha tocado vivir. Los ciclos se repiten. Y nuestra visitación es anunciada a través de toda la escritura. Si decimos que somos Israel, vamos a pasar por lo mismo que pasó Israel. Y tenemos que estar en la misma expectativa. Así como José le dijo a sus hermanos, Él vendrá y los visitará. Yeshua vendrá y nos visitará de nuevo. Hay que estar preparado, no estar... Aquí hay una hermana con la mano Sí, alzada. Rosario. Shalom, pastora. Shalom. O sea, no es que no entiendo, no me cierra, porque estudiando el templo con mi pastor Augusto, sé que no debían contaminarse con los muertos por la contaminación ritual y todo eso. Y ellos cuando salen de Egipto se llevan el cuerpo de José. Era un muerto. Y José iba con ellos y levantaron el templo donde le pide el Altísimo que levanten su templo y todavía tenían el cuerpo de José con ellos. Sí, pero para ese entonces viene el rito de la vaca roja. La vaca roja era lo que los limpiaba de toda impureza ritual, incluyendo impureza por cadáver o por muerto. O sea que en un momento dado iba a haber una limpieza, y recuerden que la limpieza es ritual, es para poder acercarse al espacio sagrado, al Rey Santo, para presentarse a Él. Entonces, aunque no lo dice directamente, sabemos que en varias ocasiones ellos tuvieron que hacer uso de la ceniza de la vaca roja para poderse purificar ritualmente. En ese tiempo no estaba el templo, no se había dado la instrucción ni las regulaciones todavía. Eso lo vamos a ver en Éxodo. En Éxodo. Porque acordémonos, hermana, de que el pueblo todavía, ellos es una familia que va a coger una reestructuración como nación. Salen y entonces el padre los lleva a un lugar que es el Bat Midbar, el desierto, un lugar donde sin distracciones, para reestructurarlos a ellos como pueblo. Y entonces darle honor y devolverle su estatus. Lo más difícil para una persona es desintoxicar su mentalidad. Y esto nos ha tocado a todos y cuando hicimos nuestra transición. Que toda nosotros pues estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo también, y he tenido que reestructurar mi mentalidad y entonces corregir mi forma de pensar cuando estoy estudiando algunas cosas, y con este nuevo aprendizaje, pues entonces digo, pues ok, pues yo estaba equivocada, o sea que somos eternos estudiantes. Exacto. El hecho de que ellos estaban cargando el cuerpo de José, yo me atrevo a decir que si uno de nuestros familiares queridos muere, nosotros no nos vamos a quedar fuera de un funeral. No. Entonces, pues en ese momento, ninguno de nosotros ahora, hoy en día, si estuviera el templo, no podríamos ascender hasta la ceniza, hasta pasar por el rito de la purificación. Exacto. Entonces, en ese momento muere un personaje importante y el funeral, como mencionamos ahorita, era un funeral de nobleza, de realeza. Entonces, el hecho de que en esa ocasión todos se contaminaron con muertos. Era necesario que ellos recibieran instrucción en cuanto, y déjeme decirle algo, no tan solamente era para el pueblo, sino también era una clase especial que recibió estas clases de instrucciones por el hecho de que ellos serían el personal autorizado para ministrar a favor del pueblo. No podemos sacar las cosas fuera de su contexto tampoco. El hecho de que la clase sacerdotal recibe instrucciones específicas y requisitos, restricciones,
eso le aplicaban más a ellos que al pueblo. Aunque sí nosotros pasamos por un ritual de purificación con la ceniza de vaca roja, más cuando nosotros vayamos a estudiar el libro de Levíticos, usted entonces va a caer en cuenta, amada. Claro, sí. Tenemos que ver que en este momento Israel es como un embrión que está formándose y no está pesa, que cuando salen es que ya salen casi una nación completa y son constituida nación cuando reciben la Torá en el monte. Ya ahí se inician como una nación, pero están en el proceso como una semilla que se hace un embrión, que se hace un feto, cuando viene a nacer el bebé, es cuando ya Israel es una nación y todo es un proceso y un tiempo. Entonces, sí, la purificación es importante, pero no va a ser hasta más adelante que ellos van a entender el propósito. Sí, acuérdense también de que la presencia palpable del Eterno estaba en medio del campamento. En estos momentos nada de eso existía. O sea, ellos estaban bajo el convenio a través de Abraham, pero en sí no eran un campamento organizado, no tenían un santuario, la deidad no se había revelado a ellos como en el caso de cuando reciben la constitución legal como nación. Entonces ellos se deben a la lealtad que juramentaron a ese convenio y entonces el Padre comienza el proceso de reestructuración, desintoxicación, de instrucción y todavía nosotros estamos en ese proceso de instrucción. ¿Cómo yo lo puedo validar? Pues estamos estudiando y estamos aprendiendo. Lo que sabíamos o quizás entendíamos antes en el otro campamento, por decirlo así, pues entonces lo estamos desaprendiendo para aprender la instrucción que el Padre nos ha dado. O sea que estamos en calidad de estudiantes hasta que Mesías venga. Y yo me atrevería a decir, pastora, que después, yo no lo voy a soltar preguntándole. Que después también seremos estudiantes hasta una eternidad, porque yo voy a estar en la fila con usted. Vamos a estar empujando, porque yo he escuchado a los comentaristas decir que cuando venga Mashiach, él va a traer otra Torah diferente, porque los espacios blancos dentro del pergamino de la Torah, eso tiene instrucción que aún no ha sido revelada. Los espacios entre las letras, imagínense. Y yo quiero estar ahí aprendiendo. Yo también. Primero que se vaya. Así que va a ser emocionante, va a ser emocionante. Bueno, vamos a estar todos. ¿Quién se apunta? Y los que tienen necesitan educación especial como yo. Yo le decía a mi pastor Augusto de que este año cuando empezaron con la Torah, la primera para allá me voló la cabeza, me sacó de contexto, digo, yo me derribó tantos muros, no sé, yo dije, no sé, ¿dónde estaba yo? Es el propósito que las escamas caen y uno está viendo cosas que lo ha tenido ahí todo el tiempo y nunca lo había visto. La verdad que sí, y por eso todos los días, todas las para allá son iguales. Sí, hay que ser agradecido con el Señor que nos ha permitido ver lo que no veíamos. Sí, porque cuando habla de ciegos y sordos, nosotros éramos los ciegos y éramos los sordos. Sí. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? Sí, diga. Como dijo ella, ellos iban llevando un muerto y según ellos no podían hacer eso, pero en ese tiempo es que en ese tiempo en ese tiempo ellos no tenían esa instrucción. En ese tiempo no tenían la instrucción de que no podían llevar cadáveres. Y no podemos descartar también las costumbres de la cultura. Exacto, porque ellos los tienen que embalsamar, tienen que llevar en ataúd porque ellos han vivido en Egipto, se hacen parte de Egipto, tienen que seguir la cultura, tienen que seguir las costumbres. Y yo estoy más que segura que hay un ritual de purificación dentro de la cultura egipcia. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado, así que tengo, pues, les prometo. Otra asignación. Hay que estudiar mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
aquí, no veo desde aquí, ¿qué dice? Pero son personas que murieron en pacto. ¿Quiénes murieron en pacto? Guillermo. Tenían un pacto, pero recuerden que Hashem le está revelando el pacto en una forma progresiva y poquito a poco. ¿Okay? Porque Abraham estaba en pacto, Isaac estaba en pacto, Jacob estaba en pacto, los hijos de Jacob estaban en pacto de que pecaban, seguro quien no peca. Pero aquí lo que quiero decir es que todo es revelado progresivamente. Y para este entonces, ahorita la pastora dijo algo muy importante. El Mesías, su rol y función en los primeros 5 libros de la Escritura, la Torá, tenía una función específica. Más adelante, cuando se comienza la historia de nuestro pueblo, Israel, en el Nuevo Testamento, por decirlo así, entonces Mesías viene con otra función. Otro rol. ¿Sí? Que es otra cosa que hay que entender, los roles, funciones y propósitos de cada individuo dentro de lo que leemos en la Biblia, en la Torá, y también el rol y jerarquía entre el Padre y el Hijo, que eso Rico lo ha explicado varias veces y les he recomendado a ustedes que vean los videos de él. Rico, te sigo haciendo promoción, voy a tener que cobrarte. La estudio que hizo Miquets, que estábamos nosotras en Roca Eterna, es muy excelente con respecto a jerarquía. Y la de esta semana, Vallejí, él la hizo y hace énfasis en adopción. Si ustedes quieren escuchar un poquito más al respecto, miren el video que ya está posteado en YouTube de Vallejí, que él la enseña en Roca Eterna. ¿Algo más, jóvenes? Sí, yo, hermanas, buenas noches, bendiciones. Me llamó la atención el comentario que hizo la hermana Rosario de cuando pues sacan también el sarcófago de Joseph, cuando salen de Egipto. Entonces, él viaja con ellos, por decir así, todos los 40 años en el desierto, y se sabe dónde fue depositado, porque no fue depositado en la cueva de Macpela. ¿Se sabe dónde fue depositado su sarcófago? Porque ya después... Él fue enterrado en Siquem. En Siquem, y bueno, como ha habido muchos hallazgos arqueológicos muy, muy interesantes, ¿verdad? Que confirman todas estas, y bueno, pues todas estas relatos de la palabra, porque pues todavía hay muchas personas que dudan, ¿verdad? Que ciertos personajes hayan existido. Entonces, pero todavía no se ha encontrado... Bueno, la tumba de José se encuentra en Siquem. Ajá, pero ya la excavaron, sí saben que... No, eso no se ha excavado, porque eso es un lugar sagrado para el judío y el palestino. O sea, donde está Siquem ahora mismo es parte de Samaria, y eso está bajo control, la mayor parte hay muchos palestinos, pero sí hay una tumba de José, como hay una tumba de Raquel, como está la tumba de Macpela, o sea, todas esas tumbas están y no son excavadas, eso no se puede excavar. De que quede algo o no quede, yo no sé. Lo más probable es que no, porque son demasiado muchos años, pero sí las tumbas se encuentran y las personas, hay muchas personas que van y oran en esos lugares. Está la tumba de Rey David, y muchos de los judíos van ahí a orar y hacen pues, sus costumbres. Así que José fue enterrado en Siquem, Shechem o Nablus, hoy día es Nablus. La hermana Wanda tiene la mano. Sí, Wanda. Shalom, buenas noches. Shalom, buenas noches. Me he gozado mucho hoy en la paracha, porque realmente le doy gracias al Eterno, porque cada vez más nos lleva a que nosotros podamos entender verdaderamente su palabra. Y en esta noche, pues empezando de inicio en el capítulo 48, que empezó pues a traernos esa claridad para uno poder entender mejor el mensaje. Y me llamó mucho la atención luego cuando
Jacob o Israel empieza a hablar la bendición para sus hijos, de verdad que me dio mucha alegría, pues porque yo leía estas cosas y como que no me hacían sentido para mí, para nuestra vida. Y al traer la explicación de que era una manera de que no era que Dios le había hablado directamente, pero sí había una inspiración divina. Y lo que significaba cada cosa que él decía sobre cada uno de sus hijos. Pues eso nos habla a uno sobre, nos deja ver un poco el carácter de ese Dios eterno, de las cosas en las que Él se agrada y en las cosas en las que Él no se agrada. Y eso pues me dio mucha luz en esta noche. Y todo pues, todo lo que he escuchado esta noche de las preguntas y las contestaciones, de verdad que ha sido una bendición bien grande. Y quería además aprovechar para decirle a la hermana Ofelia Lidia que a veces yo veo los videos de un bacarí suelto en Israel. Este señor presenta los sitios de Israel y hay un video muy interesante en la que él visita el lugar donde está la tumba de José. Eso está en el YouTube, que ella puede mirarlo, porque él hace unas explicaciones bien interesantes. Y sí, o sea, fue un personaje que existió y está documentado, es histórico. Y pues estoy muy contenta por todo, de verdad que gracias a todos. Gracias, Wanda. Y algo que se me olvidó decir con respecto a por qué los padres bendicen a los hijos, porque ellos quieren mantener los asuntos familiares en orden. O sea, que el orden continúe ya que él no está presente como el patriarca o jefe de la familia. El dar bendiciones a sus hijos mantiene el orden de los asuntos familiares una vez ya esa persona no está. Es como decir lo que nosotros hacemos hoy en día, un testamento. Sí, porque hay que mantener un orden, una secuencia para cuando ya la persona no está, los familiares saber qué hacer. Okay. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, muchas gracias por su atención. Les deseamos... Sí, ya que terminamos la última... ¿Te crees que yo veo de ahí? Ven acá. Se me adelantó la hermana. Así, los vasos que se llaman. Y son de los nombres de los Las entrañas hijos del difunto se conservaban en 4 recipientes de forma ovalada con tapaderas que representaban a los hijos de Horus, que eran divinidades custodias, Amset para guardar el hígado, Kebsenut, los intestinos, Duamutef, el estómago, y Hapi, que conservaba los pulmones. Los tarros con su cabecita que representaban los dioses de cada órgano. Pastora, en este asunto de embalsamar al cuerpo, yo he escuchado que usaban formalina. Bueno, embalsamar hoy día lo que usan son químicos, usan formalina, pero en el tiempo de Egipto no usaban eso, lo que usaban era un químico que deshidrataba los órganos. Y eran preservados con especias, con aceite, con ciertas matas, pero hoy día no, hoy día son químicos, y entonces aún hoy día el judío no embalsama por eso mismo, porque esa formalina mantiene el cuerpo y tarda mucho en lo que se descompone, y ellos siguen la Torá de que tan pronto uno entra a la tierra, se vuelve a tierra de nuevo. Por ejemplo, cuando yo me muera, yo no quiero nada fancy, ninguna urna. Si cuando usted se muera no quiere nada de eso, tiene que dejarlo escrito. Tiene que dejarlo escrito tal y como usted quiera. Yo quiero un ataúd que esté... que sea como cajón de azúcar. Una cosa así. Cajón de bacalao. Sí. Yo digo que es importante hoy en día, lo que te digo, como ellos hacían, porque dejaban un orden cuando morían. Y hoy en día es importante nosotros hacer eso. Sí, es importante dejar Tuve muchos casos que
cuando el empleado moría, no dejaba nada y ahí empezaba la familia. Es importante, sí, es importante antes de morir tener todos sus documentos. Es más, no tienen que antes de morir, desde ahora, tener en orden sus papeles, sus testamentos, todas las cosas, porque una vez fallece una persona, sobre todo cuando son personas que hay herencias, que no venga la pelea, que no venga las discusiones, que no vean, o sea, revoluciones, porque es mantener el orden familiar. Eso es la Torá. La Torá te enseña, es un orden, y así lo vemos los patriarcas, de que cada uno de ellos bendijo y dejó ya un orden establecido para su familia. Sí. Otra pregunta. Yo quiero hacer mi testamento. Lo voy a tener que hacer sola, porque... El hermano lo puede orientar. Hermano Frank, la puede orientar. Testamento, es más, testamento... Si usted lo quiere hacer bien legal y todo, pues se busca un abogado y el abogado se lo hace. Pero si no le da tiempo a hacer un abogado, no tiene dinero para un abogado, un notario, o simplemente usted deja escrito un papel con todo lo que usted quiera, lo firma, lo fecha y se lo da en copia a las personas que usted quiere que tengan esos documentos. ¿A quién le va a dejar el gato? ¿A quién le va a dejar la cotorra? ¿A quién le va a dejar los millones? Si tienen millones, mira, yo estoy dispuesta. Así que, jóvenes, Tejeles, gracias Marta, el Tejeles, se me fue el Tejeles. Tejeles, Zabulón era el que estaba encargado de Tejeles. ¿Okay? Bueno, jóvenes, ya aquí estos se me alborotaron. Así que nos vemos, muchas gracias, Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima. Shalom. Terminamos. Shalom. ¡Qué fuerte! ¡Te amo! A la próxima.